México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, claro, pero es de nuestros peores socios. Bienvenido, raza, al canal de Rancio. En esta ocasión vamos a ver cómo ecuatorianos defienden a México de su presidente Noboa. Pero mi gente, ¿qué fue lo que hizo el presidente ecuatoriano? Pues él comentó en una entrevista que le hicieron en una radio de Ecuador. Escuchen esto. Él dijo que México es el peor socio comercial del Ecuador. ¿Cómo la ven, camaradas? Además, tocaron el tema del asalto a la embajada mexicana allá en Quito, donde el presidente ecuatoriano argumentó que no había problemas. Estos periodistas que se ve a mi lado izquierdo no fueron los que defendieron a México, ya que esta entrevista prácticamente para mí fue armada para los caprichos del presidente Noboa. De hecho, ahí está en medio. A los ecuatorianos que defendieron a México, vamos a verlo más adelante, así que no te vayas y suscríbete al canal, carnal, que es totalmente gratis y yo lo agradezco mucho. Y si quieren, vayan a visitar al canal Hechos Ecuador Noticias, ya que a ellos les damos los créditos. Ahora, sin más cosas que decir, vamos para allá. ¿Cómo van las relaciones con la futura nueva presidenta de México? Después que los eliminamos de la Copa América, no sé qué también. Sí, no hemos tenido comunicaciones recientes. No, no había intentos ningún. No, dicen las malas lenguas que Correa está asesorando económicamente ahora al gobierno de México. No lo sé, no me consta, no he visto pues documentos oficiales que lo determinen. Escuchen eso, el presidente Noboa dice que Correa está asesorando a México económicamente. Acabamos de empezar y ya estamos en la comedia. ¿Y nuestras relaciones comerciales con México, presidente, cómo siguen? Bueno, los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador. No, vendiendo. Vendiendo y comprando. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, claro, pero es de nuestros peores socios. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, claro, pero es de nuestros peores socios. Oiga, no se trata de socios comerciales. Se trata de armonizar la economía del Ecuador. Este muchacho parece que está acostumbrado a manejar la caja chica del papá, disponer, hacer lo que le da la gana. Qué bárbaro, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero bueno, eso es lo que eligió el 52% del Ecuador. Dicen que los pueblos tienen el gobernante que quieren. Y ahí tienen este gobernante. A diferencia de México, que eligió a Andrés Manuel López Obrador y hoy a Claudia Sheinbaum. La situación se le agrava muchísimo al presidente Noboa. No es que es el peor socio comercial. Por favor, o sea, es que hasta para hablar hay que tener tino, táctica, hay que saber hablar. Cuando se habla y cuando se está en calidad de funcionario público, porque él es un funcionario público, gana sueldo, es empleado del Ecuador, es empleado nuestro, es empleado de nosotros los mandantes, y por lo tanto podemos exigirles. Pero nadie exige nada porque todo el mundo le tiene miedo. Porque el muchacho es tirado agrandado, es tirado a que él coge, y si le faltan el respeto y todo eso, es un dictador suelo, así de simple, ¿no? Entonces, ecuatorianos, hagamos valer nuestros derechos. A mí me da pena porque quedamos mal con lo internacional. Quedamos recontra mal con lo internacional. Hay que tener un poco de coherencia en lo que se dice. ¿Saben que con eso está ofendiendo a México? Uno de los peores socios comerciales. Y repitamos, para que ustedes vean, o sea, no es locura. México El señor Richard sí que le da con todo, camarada. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, claro, pero es de nuestros peores socios. Decir que por ejemplo, el caso de Jorge Glass es una cosa legal porque ya lo dictaminó un juez y todo eso. Oiga, el mundo lo señaló como ilegal. Y ahí había una señorita que se aloca y dice, ay, también tenemos algo, dice, pues tenemos lo que le ganamos en la Corte Internacional. No han ganado nada, ¿qué les pasa? Felizmente respondió, no, eso es otra cosa.
No se ha ganado nada. Ecuador se allanó a los pedidos de México. Pero ¿hasta dónde? Periodista, ¿hasta dónde la gente está desinformada en estas cosas? Qué pena por mi Ecuador. Nos vamos antes de eso. Veamos lo que dice la señorita. O sea, cómo se arrebata, ¿no? Con qué alegría se arrebata. Por favor, comunicación. Hay que ser coherentes. A pesar de eso, quieren hacer un juicio político sobre el mismo tema que ya la Corte Nacional se pronunció. Y no solo la Corte Nacional, también la Corte Interamericana de Justicia, ¿verdad? ¿O no? Estoy confundida. No. Pero los que no estuvieron a favor de digamos que las peticiones de México. Ella la vamos a llamar la Metida. ¿Y por qué le pusimos el apodo de Metida? Pues mi raza, por si no lo sabían, ella es la secretaria de comunicación del presidente Noboa. Está más que claro que esa entrevista fue armado, porque esta morra también estaba sentada ahí y estaba haciendo preguntas. Continuemos. A pesar de eso, quieren hacer un juicio político sobre el mismo tema que ya la Corte Nacional se pronunció. Y no solo la Corte Nacional, también la Corte Interamericana de Justicia, ¿verdad? ¿O no? Estoy confundida. No. Pero los que no estuvieron a favor de digamos que las peticiones de México. O sea, tenemos respaldo internacional y aquí dentro de la misma Asamblea Nacional pareciera que no. También. O sea que usted la ve prácticamente afuera la canciller. No, para nada. No tienen los votos. Los que están buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos, en este momento, pues el RCI y el PSC. No creo que construyen con todo su discurso anti-mafias, anti-impunidad, anti-todo, quieran votar para ese tema. ¿Cómo mira usted la entrevista del señor Noboa hoy día? Dijo la verdad, que dijo, yo empiezo por ahí con una estocada directa. Porque el señor Noboa dijo tantas verdades que parecían mentiras, pero eran mentiras que parecían verdad. Doctor Andino. Mire, primero yo creo que no se puede catalogar eso como entrevista. Realmente fue un show de lo más burlesco, de lo más ridículo, pero además una farsa completa para la opinión pública y para los ecuatorianos. Una entrevista, ante todo, debe ser un espacio donde los periodistas, de manera respetuosa, como no podría ser de otra manera, pero al mismo tiempo de manera responsable, de manera seria, de manera rigurosa, hagan cuestionamientos, interrogantes, en este caso al jefe de Estado, porque es la primera autoridad del país y porque además es el mandatario que a su vez tiene un mandato, valga la redundancia, que los ecuatorianos le han entregado. Y esa rigurosidad en el trabajo periodístico no implica ni insultarle, ni ofenderle, ni increparle, quitándole protagonismo, como a veces también algunos malos periodistas buscan en esos espacios, sino ser riguroso, es decir, ser serio, preguntar lo que se debe preguntar sobre los grandes problemas nacionales, cuestionarle si es que el presidente otorga cifras que son falsas, que no se ajustan a la realidad, preguntarle más evidencias o más datos que permitan justificar sus afirmaciones y no tratarle como si fuese un amigo más del barrio con el que están conversando afuera de la tienda de la esquina, pegándose par cervezas y conversando de la vida, porque eso no es una entrevista. Y peor todavía, permitir que su propia secretaria de comunicación de línea intervenga en esa entrevista y que ella juegue a este doble rol, lo cual me pareció vergonzoso, que lo que afirmaba era falso, lo hizo, me parece que es todavía aún más repudiable, no solo cuestionable. Yo creo que es un poco de ambas cosas, desconocimiento por un lado, incapacidad, pero de otra parte también absoluta mala fe. Reitero, este gobierno se está acostumbrando a hacer un uso doloso de la mentira como una herramienta política para engañar a la gente y para tratar de posicionarse ante la opinión pública. Hoy la secretaria de Comunicación jugó un doble rol entre mediadora y articuladora del gobierno para gestionar las entrevistas del presidente y al mismo tiempo como entrevistador. O sea, creo que eso nunca nunca antes de eso se había visto. Y ni aquí ni en ningún país de la región, y me atrevería a decir que de una democracia medianamente sensata no se ha visto eso. Y al mismo tiempo, claro, la señora
hizo alusión al proceso que se está ventilando en la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal y órgano de administración de justicia de Naciones Unidas, que resuelve precisamente los conflictos entre los distintos estados. Y la señora hizo una afirmación que además es falsa, cuando ella dijo que esto ya se había resuelto a favor de Ecuador. Y lo único que sucedió en su momento, y no porque querramos ni porque yo quiera que se sancione a mi país, eso lo aclaro, sino porque lamentablemente quienes nos han conducido hacia ese proceso en el extranjero, hacia esta corte, son ellos, pues los del gobierno, por irrumpir en una embajada de forma violenta, algo que no se hace, que ni en un estado de guerra se ha cometido, ni en la dictadura de Pinochet, ni Pinochet se atrevió a tanto, pues. Entonces, ellos nos condujeron a ese hecho, y yo no deseo que sancionen a mi país, como ninguno de ustedes y como ningún ecuatoriano y ecuatoriana. Pero lo que sucedió en su momento no fue que ya se exoneró, se absolvió al Ecuador de la responsabilidad. Lo que sucedió fue que la Corte Internacional de Justicia no aceptó las medidas cautelares que había solicitado México, porque la Corte consideró que el peligro latente que existía en su momento en contra de la embajada ya se había superado, porque el propio Estado ecuatoriano, a través del gobierno, se había comprometido, había dado su palabra, había dado señales inequívocas de que ya no se iba a volver a repetir un hecho de esa naturaleza, y que los bienes, los documentos que existían en la casa donde funcionaba la embajada mexicana se iban a precautelar, y se iba a permitir que personal de la embajada mexicana pueda retirarlos en paz y pueda trasladarlos a su país. Pero no es que la Corte Internacional de Justicia ya dijo, aquí no ha pasado nada y Ecuador está absuelto de esto. No, el proceso sigue en curso, y algún momento, más temprano que tarde, se resolverá. Y aunque nos duela, y aunque no querramos, reitero, porque hay que ser enfáticos en esto, luego editan, mutilan los videos y dicen, es que el Mauro, Luchito, Richard quieren que se sancione al Ecuador. No, no es así, pero lamentablemente, como se dieron las cosas, más temprano que tarde, terminarán por sancionar al Estado ecuatoriano. Mi gente, qué bien informados están estos ecuatorianos. Y sí, ellos también se dieron cuenta que esta entrevista que le hicieron al señor Noboa fue completamente armado. Y pues claro, lo que hizo, que es el asalto a la embajada mexicana allá en Quito, eso fue vergonzoso, camaradas. Y estos ecuatorianos lo saben. Mientras su presidente se ve que ya está metiendo las manos con los periodistas, televisión y radio para que hablen bien de él. La verdad, raza, a mí me gustaría que estos tres ecuatorianos entrevistaran al señor Noboa. Eso estaría buenísimo. ¿Qué tantas cosas le preguntarían? Pero pues mi raza, yo sé que ese presidente nunca daría una entrevista para estos tres camaradas. Pero mi raza, ¿tú qué opinas sobre lo que comentó el presidente ecuatoriano, donde dice que México es el peor socio comercial del Ecuador? Comenta tu opinión. Ya sabes que aquí lo leemos todo. Bueno, mi gente, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y te suscribas al canal para tener contenido perrón como este. Ya sabes que yo lo agradezco mucho. Y sin más cosas que decir, me despido de ustedes y nos vemos para la próxima. Ahí se bañan, morros. Ya vete, ya se terminó.